clasificación en cuanto a lo que es el procedimiento administrativo. Y esta clasificación es por la forma de iniciarse, es decir, por la forma en la cual inicia el procedimiento administrativo. Y en primer lugar tenemos el procedimiento administrativo que inicia de oficio, es decir, iniciación de oficio del procedimiento. De esto ya habíamos hablado un poco en la clase anterior, y esto quiere decir que la administración pública, por medio de cualquiera de sus dependencias, llámese ministerios, secretarías, municipalidades, gobernaciones departamentales, entidades descentralizadas y autónomas, etcétera, van a iniciar el procedimiento administrativo de oficio, es decir, que ningún administrado, ningún particular presenta una denuncia, una queja, una solicitud o un requerimiento, sino que es la administración pública, el órgano administrativo, el cual tiene competencia para conocer sobre determinados asuntos, el que va a iniciar de oficio el procedimiento administrativo. Un ejemplo podría ser una hidroeléctrica que ha iniciado a ser construida. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas puede corroborar que esta hidroeléctrica inició a ser construida, pero sin la autorización correspondiente. Entonces, aquí esta noticia va a llegar a oídos de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y van a iniciar un procedimiento administrativo de oficio, que en este caso puede ser para detener o suspender la obra. En segundo lugar, tenemos el procedimiento administrativo que entra a petición del interesado. Acá, como su nombre lo indica, es el administrado el que va a presentar una solicitud o un requerimiento ante la administración pública para que pueda iniciar un procedimiento administrativo. Entonces, a esto le llamamos a petición del interesado. Entonces, decimos que por la forma de iniciarse, el procedimiento administrativo se va a clasificar en el que es de iniciación de oficio y el que es a petición del interesado. También tenemos una siguiente clasificación y es por los motivos que originan el procedimiento administrativo. Acá también tenemos tres clases. El primero es por impugnación de resolución administrativa. Nosotros estamos diciendo que cuando el procedimiento administrativo llega a un punto en el cual se dicta una resolución o se ejecuta un acto, el administrado, es decir, el particular, si considera que con esa resolución administrativa se le violan sus derechos o se le violan sus garantías, ya que esta resolución es ilegal o arbitraria, entonces el administrado que se considere agraviado por esa resolución administrativa, él la puede impugnar. Es decir, él puede presentar un recurso en contra de esa resolución. Ese recurso, según la ley de lo contencioso administrativo, puede ser de revocatoria o de reposición, pero hay otros recursos que regulan las leyes en materia administrativa, los cuales veremos oportunamente. Pero en este caso, decimos que el procedimiento administrativo inicia por impugnación de resolución administrativa. Es decir, la condición necesaria, la condición sine qua non, como le llama la doctrina, es que la administración pública dicte una resolución y que esa resolución le sea notificada, en este caso al administrado. Y de esa cuenta, si el administrado estima que esta resolución es ilegal, es arbitraria, que le están violando sus derechos fundamentales, puede presentar una impugnación, es decir, un recurso, y de esta manera iniciar un procedimiento administrativo. La segunda subclasificación es a petición propiamente dicha. Es lo que mirábamos con anterioridad. A petición propiamente dicha quiere decir a solicitud o a requerimiento del administrado. Es el administrado el que le pide, el que le solicita a la administración pública que inicie con lo que es el procedimiento administrativo. Solo les vuelvo a recordar, compañeros, y por favor apagamos los micrófonos para que todos podamos escuchar bien. Bien, entonces esta es la segunda subclasificación, a petición propiamente dicha. Es decir, acá el administrado es el que va a formularle una petición, una solicitud a la administración pública para que inicie el procedimiento administrativo, es decir, para que se origine el procedimiento administrativo. Y una tercera clase es el procedimiento administrativo
que inicia de oficio. Esto ya lo explicamos con anterioridad. Es de oficio porque de oficio, sin necesidad de solicitud o requerimiento anterior o previo, la administración pública, por medio del órgano administrativo, va a iniciar de oficio el procedimiento administrativo. Entonces, por eso decimos que por los motivos que originan el procedimiento administrativo, el mismo se subdivide por impugnación de resolución administrativa, a petición propiamente dicha, en este caso del administrado, y de oficio. Esta sería entonces una segunda subclasificación. Vamos a continuar con el desarrollo de este tema. El siguiente tema que tenemos en nuestro programa de estudios es el referido a las características del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, tal y como otras instituciones jurídicas, tiene ciertas características que lo hacen diferentes de otras instituciones o institutos jurídicos. En este caso, esta institución jurídica, este instituto jurídico que estamos estudiando, que se llama procedimiento administrativo, tiene algunas características que son las siguientes. En primer lugar, la primera característica del procedimiento administrativo es la audiencia a los interesados. Es decir, en este caso, recordemos que previo a que el procedimiento administrativo culmine por medio de una resolución o por medio de la ejecución de un acto administrativo, se le debe de conceder audiencia a los interesados. Los interesados van a ser los administrados, los particulares, o bien como les denomina la Constitución Política de la República de Guatemala, los habitantes del territorio de la República. Dar audiencia a los interesados significa escucharlos previo a dictar una resolución o a ejecutar un acto administrativo. La administración pública debe de escuchar la opinión, el parecer, en este caso, de los administrados, para poder tomar una decisión de conformidad a derecho y en la cual pueda prevalecer el bien común o el interés público. Entonces, esto es audiencia a los interesados, es decir, escucharlos, que ellos ya sea por escrito, evacúen la audiencia por medio de un escrito o de un memorial, o que se presenten personalmente y de manera verbal, de manera oral, ellos puedan exponer sus argumentos, exponer si están de acuerdo o están en contra en cuanto a ese procedimiento administrativo que ha iniciado y en virtud del cual se va a dictar una resolución. Pero reitero, esta audiencia puede ser evacuada por escrito u oralmente, pero lo importante es escuchar a los interesados, que en este caso van a ser los administrados. Es decir, es una obligación de la administración pública darle audiencia a los administrados para que se pronuncien, para que indiquen su parecer. Una segunda característica del procedimiento administrativo es la enumeración de pruebas. ¿Qué significa esa enumeración de pruebas? Enumeración viene de enumerar, de poner un número, de poner orden a los medios de prueba. Y quiere decir que antes que la administración pública tome una decisión, la cual va a vertir por medio de una resolución administrativa, la cual se le va a notificar al administrado, se enumeren las pruebas que tiene la administración pública. Es decir, en ese expediente pueden haber dictámenes, expertajes, pueden haber entrevistas, álbumes fotográficos, estudios de ingeniería, estudios topográficos, estudios de geodesia, etcétera. Entonces, se debe de enumerar e indicarle al interesado, señor interesado, señor administrado, estas son las pruebas con las cuales cuenta la administración pública. Él debe de conocer qué es lo que hay dentro de ese expediente administrativo, qué documentos hay que se relacionen directamente con el procedimiento administrativo y que de esa manera el administrado conozca las razones, conozca los documentos por medio de los cuales la administración pública va a tomar criterios sobre determinada situación y va a dictar una resolución administrativa. La tercera característica del procedimiento administrativo es la fijación de plazo. Es de lo que hablábamos en la tercera clase. Se recuerdan que la administración pública debe tener un plazo para resolver. Y ya dijimos también en clase anterior que si existe silencio administrativo, es decir, si la administración pública no dicta una resolución, ese silencio puede ser interpretado de manera positiva o de manera negativa, según la ley o el reglamento lo regule expresamente.
Lo que indica nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Es ese plazo de los 30 días. En ese plazo se debe resolver el procedimiento administrativo o bien el plazo que establezcan las leyes especiales, pues esto es la fijación de plazo. La administración pública debe tener un plazo para resolver. El procedimiento administrativo no puede ser eterno, no puede ser engorroso, no se puede demorar, sino que debe existir un plazo razonable y justo para que resuelva la administración pública. Continuamos con entonces las características del procedimiento administrativo. La siguiente característica es el plazo a otras instituciones que intervienen. ¿Qué significa esto? Si en un procedimiento administrativo intervienen una, dos, tres o más instituciones públicas, se les debe dar un plazo para que ellas también opinen, para que den un dictamen, para que den una opinión razonada. Por ejemplo, para construir un edificio, se debe de contar con un estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental puede ser elaborado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pues bien, también este Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales va a tener un plazo para emitir ese dictamen. Es decir, si dice, estoy de acuerdo con esa construcción porque se cumple lo que establecen las leyes o los reglamentos, o bien no estoy de acuerdo con esa construcción porque se incumplen lo que dicen las leyes o los reglamentos en materia de construcción. Es decir, cada institución que intervenga debe tener un plazo para que dé su dictamen. En algunos procedimientos administrativos, la característica es que la ley ordena que la Procuraduría General de la Nación, como representante del Estado de Guatemala, dé un dictamen. Ese dictamen puede ser a favor o en contra. Pues bien, también la PGN tiene un plazo para emitir ese dictamen porque es una institución interviniente. Con esto nos referimos a plazo a otras instituciones que intervienen, que su dictamen o su actuar sea dentro de un plazo razonable, no que vaya a ser un plazo eterno y que por lo tanto nunca finalice el procedimiento administrativo en perjuicio del administrado o inclusive de la administración pública. La otra característica es el análisis de la prueba. Recordemos, compañeros, que los administrados, ya sea un procedimiento administrativo donde únicamente intervengan la administración pública y un administrado, o sea un procedimiento administrativo donde intervengan 3 o más administrados, como lo vimos con anterioridad, es importante que ellos conozcan las pruebas que tiene la administración pública, que conozcan todo el contenido del expediente administrativo, que conozcan si hay planos, si hay fotografías, si hay dictámenes, si hay estudios de ingeniería, estudios de geodesia, estudios de agronomía, etcétera. Entonces, reitero, los medios de prueba, toda esta documentación se le tiene que hacer saber al administrado o inclusive a las demás instituciones que pueden intervenir durante la tramitación del procedimiento administrativo, ya que esta es una característica de esta institución jurídica, el análisis de la prueba. Ya cuando la conoce el administrado, la prueba va a ser analizada por la administración pública para dictar una resolución. Es decir, la administración pública tiene que explicar los motivos o los fundamentos o con base a qué prueba es que va a declarar con lugar o sin lugar el procedimiento administrativo. Otra característica, compañeros, del procedimiento administrativo es la notificación a los interesados. Esto es muy importante. Ya sea cuando inicia el procedimiento administrativo o cuando concluye por medio de una resolución administrativa, se espera que la administración pública le notifique a los interesados. Por lo regular, ¿quiénes van a ser los interesados? Va a ser un administrado o varios administrados, es decir, varios ciudadanos. Entonces, de esto hay que notificarle a los administrados, ya sea el inicio del procedimiento administrativo o bien su finalización por medio de una resolución administrativa. ¿Y por qué es importante la notificación, compañeros? Porque por medio de esa notificación, por ejemplo, si es en cuanto al inicio del procedimiento administrativo, acá entonces el interesado va a saber que él tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a audiencia, por ejemplo, que él tiene derecho
a presentar pruebas, tiene derecho a conocer el expediente, etcétera. Entonces, por ello, es importante que en este caso al administrado se le notifique el inicio del procedimiento administrativo, pero también se le va a notificar la resolución final, la resolución que le pone fin al procedimiento administrativo. ¿Y para qué se le va a notificar? Bueno, porque si el administrado se le están violando sus derechos, si la resolución administrativa es ilegal, es arbitraria, si viola lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, entonces el administrado va a poder impugnar esa resolución por medio de un recurso administrativo, llámese revocatoria, reposición o los demás que regulan las leyes administrativas. Entonces, esta característica es notificación a los interesados. Notificación quiere decir hacer de conocimiento, poner de conocimiento de los interesados, de los administrados, ya sea el inicio o bien la finalización del procedimiento administrativo. Reitero, no puede ser únicamente el inicio o la finalización, puede ser cualquier clase de resolución, pero es importante que se le haga saber a los administrados porque, reitero, en caso de que ellos consideren que se les está violando o vulnerando un derecho, ellos pueden hacer uso de los medios de impugnación que estimen pertinentes. Entonces, esta característica es notificación a los interesados, que también podría denominarse esta característica notificación a los administrados. Estas entonces, compañeros, son las características del procedimiento administrativo. Son las características que lo hacen diferente de otras instituciones jurídicas. A ver, pide la palabra Evelyn Lisbeth. Tiene la palabra, compañera. Buenas noches, licenciado. Sí, disculpe, en relación a este tema, ¿cómo se puede dar seguimiento para saber si el procedimiento que uno está viendo está en estado de resolver? Lo menciono por el tema del silencio administrativo, porque se supone que a partir de que está en ese estado de resolver, tienen un tiempo, valga la redundancia, para resolver. Si en caso no se recibe dicha notificación de la resolución del procedimiento que uno está llevando. Sí, efectivamente, un procedimiento administrativo está en estado de resolver cuando ya se han cumplido todas las fases que establece la ley o el reglamento. Es decir, ya se le dio audiencia a los interesados, ya se diligenciaron pruebas y ya está el expediente administrativo completo. Entonces, ¿está completo para qué? Para que la administración pública lo analice, que es esta característica que tenemos en pantalla, análisis de la prueba, y después de ese análisis, dictar la resolución administrativa. ¿Cuál va a ser ese plazo? Eso lo establecen las leyes o los reglamentos. En el caso del artículo constitucional que vimos con anterioridad, dice que son 30 días, pero eso va a depender, ¿verdad? Si es un procedimiento tributario, ambiental, energético, etcétera. Pero básicamente, a partir de ese momento que ya está en estado de resolver el procedimiento administrativo porque se han agotado todas las fases, desde ahí se puede iniciar lo que es el silencio administrativo si la administración pública no dicta una resolución, que el silencio administrativo, ya dijimos, según la ley se puede interpretar negativa o positivamente, aunque en la legislación guatemalteca lo que impera es el silencio negativo. Es decir, si la administración pública no resuelve nuestra petición, vamos a entender que la resolución fue declarada sin lugar y de esa cuenta podemos acudir a los recursos de revocatoria, de reposición o a los que la ley expresamente establece. Bien, creo que volvió a levantar la mano Evelyn. Sí, perdón, el licenciado, en ese sentido me surge otra duda. ¿Sí? En el sentido de que en el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo precisamente estima 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver. Entonces, en este caso, esta ley, ¿cómo queda en relación a los reglamentos que usted hacía mención? ¿Cuál sería el que uno debería de tomar primero, el reglamento en específico y como complementario a esta ley o cómo funcionaría? Perdone. Primero siempre se va a tomar en cuenta lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, porque es la que tiene preeminencia sobre cualquier ley o reglamento. Ahora bien, algunas leyes tienen plazos específicos o nos remiten supletoriamente a lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Cuando las leyes nos remiten a la ley de lo contencioso, se aplica este plazo. Ahora bien,
Si las leyes tienen un plazo específico, es ese plazo específico el que hay que cumplir porque la norma tiene lo que es el principio de especialidad. Entonces se aplica según la norma específica. Lo que sucede es que en derecho administrativo hay una infinidad de leyes y reglamentos, algunos ya muy antiguos. Por eso uno, ya como abogado, si usted es abogado dedicado al litigio, tiene que ver en dónde está litigando, en qué dependencia pública para ver qué ley es la que ahí impera. Por ejemplo, si usted está litigando ante la Policía Nacional Civil un procedimiento disciplinario, ahí lo que impera es la ley orgánica de la Policía Nacional Civil. Si usted está litigando en el Ministerio Público aspectos administrativos, va a ser la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, eso va a depender si la ley específica no tiene un plazo o si no remite a la ley de lo contencioso administrativo. Ahora bien, en caso que la ley especial tenga un plazo específico, ese va a ser el que se va a aplicar. Bien, pide la palabra Jason Estuardo. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, yo tenía una duda desde la clase anterior y pues ahorita tocando el tema, pues me surge nuevamente la duda. En el caso del silencio administrativo, yo entendía en algunos aspectos, aunque usted ya lo aclaró, que muchas veces, por ejemplo, si la institución estatal no contestaba, pues algún requerimiento se daba por entendido que pues se daba a favor, pero con lo que usted planteaba a la clase anterior, no es así. Normalmente, cuando hay un silencio administrativo, en la mayor parte de los casos, va a ser que la administración no, en este caso, no da a favor la solicitud planteada de la persona individual. No sé si estoy mal o más o menos así fue como la entendí en la última. Así es, compañero. Voy a poner un ejemplo un poquito rústico, pero es algo que nos va a clarificar mucho. Yo, administrado, le pido permiso a la oficina de construcción para construir una casa. Presento esa solicitud. Pasan 30 días y no me contesta. Me tengo que dar por notificado que la respuesta fue: usted, administrado, no puede construir la casa. Y a irme a los recursos administrativos o constitucionales que yo estime pertinente. Efectivamente, ese es el silencio administrativo. Si la administración no contesta mi requerimiento o mi petición, me doy por notificado que la respuesta es no, y por lo tanto puedo hacer uso de los recursos o los medios de impugnación que la ley concede a mi favor. Esa es la respuesta. Claro, licenciado, lo hacía tal vez en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué sucede cuando esto se da entre instituciones del Estado? Porque, por ejemplo, si se puede dar también el silencio administrativo en algún proceso o en alguna solicitud que se realiza entre instituciones. También que se da esta teoría, bueno, esta opción, o ahí pues Sí. cabe otro tipo de gestión. Sí, lo que sucede, compañeros, es que hemos dicho que el objeto del derecho procesal administrativo es la protección de los derechos del administrado frente a la administración pública. Entonces, por regla general, el procedimiento administrativo va a ser administración pública versus administrado. Siempre va a ser así, porque también el procedimiento administrativo es una garantía que tiene el ciudadano que no se le van a violar sus derechos o se van a dictar resoluciones ilegales. Entonces, procedimiento administrativo, por regla general, administración pública por un lado y administrado por otro. Esa es la regla general. El caso que usted menciona se le podría denominar sui generis. Es algo extraordinario, es algo fuera de lo normal. Eso no debería suceder porque se entiende que cuando el Congreso de la República crea una ley, lo debe de hacer de una manera coherente, armonizando todo el ordenamiento jurídico, es decir, haciéndolo más fácil de entender. Pero yo entiendo que cuando se crean algunas leyes, lo que se arma es un gran problema y son leyes complicadas, con lagunas, mal escritas, hasta con faltas de ortografía hemos encontrado lamentablemente en la práctica. Pero reitero, esto es la excepción, no la regla. ¿Pueden haber problemas entre dependencias? Sí. Lo que sucede es que las dependencias públicas, por ejemplo, los ministerios de Estado, las secretarías, tienen un jefe superior, quien es el presidente de la República. Si hay un problema o hay una colisión entre dos dependencias del Ejecutivo, quien debe de imponer orden es el presidente de la República, porque él es el que manda. Entonces, claro está, esto nos lo indica la doctrina, la teoría del Estado, el derecho administrativo 1 y 2, pero excepcionalmente, reitero, pueden haber controversias, pero esto es excepcional.
procedimiento administrativo intervienen administración pública y administrado. Si intervienen dos instituciones de la administración pública, ahí lo que hay un problema es de mala normativa que regule las instituciones o bien de falta de liderazgo y de mando, que haya una cabeza que tome decisiones y que por lo tanto el trabajo sea armónico en beneficio de la ciudadanía. Esa es la respuesta. Muchas gracias, licenciado. Bien, vamos a continuar entonces, compañeros. Hablamos entonces de las características del procedimiento administrativo y las últimas dos fueron estas, el análisis de la prueba y la notificación a los interesados. Otro tema que tiene nuestro programa de estudios, si adelante, Mirna Consuelo me parece que es. Adelante, compañera. Sí me escucha, ¿verdad, Lick? La escucho, claro. Ah, gracias, es que estaba, tengo una duda yo ahí, Lick, bueno, aunque ya lo dijo usted, pero cuando el plazo, al final va la fijación del plazo, aunque son 30 días, de todas maneras, cada ley va, dependiendo del tema que se trate, y la ley que se aplique en ese caso es la que va a contener el plazo. Es correcto, compañera. Eso es lo más lógico, que cuando el Congreso de la República crea una ley que indique ahí el plazo. Si no está el plazo, bueno, apliquemos supletoriamente los 30 días y interpretemos el silencio administrativo, pero lo idóneo, lo que establece la técnica legislativa es que las leyes y también los reglamentos tengan sus plazos claros. Y reitero, es que fíjense, compañeros, que estas leyes y reglamentos administrativos deben de tener claridad porque van dirigidos al ciudadano. El ciudadano, el ser humano, es lo más valioso que tiene el país. Lo que pasa es que algunos dirigentes nefastos no saben eso, que el poder es para servir al pueblo. El poder viene del pueblo. Está depositado en el Estado, pero para que el Estado sirva al ciudadano. El problema es que acá, en lugar de cultura de servicio, muchos tienen una cultura de aprovecharse o de discriminar al administrado, pero en este caso los plazos deben de ser claros porque es para que el ciudadano, lo más valioso que tiene el Estado, entienda el plazo, lo pueda captar y de esa manera exista certeza y seguridad jurídica. Bien, entonces continuamos con lo que es la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo. Acá los autores, la doctrina, tienen varias opiniones, las cuales respetamos, algunas compartimos, otras no. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo, lo primero que nos indica la doctrina es que hay una dicotomía, es decir, hay dos posiciones, hay dos tesis, hay dos pensamientos opuestos. Algunos dicen que el procedimiento administrativo es una sucesión de actos, porque dicen que primero se le da audiencia a las partes, después se recibe la prueba, por último analiza la administración pública la prueba y dicta una resolución administrativa. Es decir, lo ven parecido a un proceso judicial. Otros autores dicen que no, que en realidad el acto es solo uno, porque con este acto va a finalizar el procedimiento administrativo. Recordemos que el procedimiento administrativo, compañeros, tal y como lo hemos dicho durante todas estas semanas, va a finalizar con una resolución administrativa dictada por la administración pública o bien con la ejecución de un acto administrativo. Ese acto administrativo puede ser derriben una pared porque está mal construida. Ese acto puede ser detengan la construcción de la hidroeléctrica porque va a contaminar. O puede ser dictar una resolución. Entonces, por eso algunos dicen que acto solo uno. Por eso el procedimiento administrativo no es una serie de actos o una serie de fases, porque acto es solo uno. Y que lo que tiene el procedimiento administrativo es que es una sucesión en la tramitación de ese expediente. Pues bien, estas son las dos tesis. Una que dice que el procedimiento administrativo es una sucesión de actos y otra que dice que acto es solo uno. Y por ahí pues han discutido y no se han puesto bien de acuerdo cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo. Ahora bien, ¿cuál es la postura personal de un servidor de ustedes? ¿Qué es lo que considera un servidor de ustedes, tanto como abogado, como catedrático, como persona que tiene el gran honor de estar impartiendo esta clase? Fíjense que en virtud de lo que hemos podido analizar, lo que hemos leído en la doctrina, lo que hemos visto en los tribunales de justicia, lo que hemos platicado con colegas, etcétera,
consideramos que el procedimiento administrativo tiene una naturaleza jurídica de ser una garantía del administrado. En lo personal, concibo al derecho como toda aquella limitante que tiene el Estado en el uso del poder. Es decir, es esa pared que tiene el Estado para no utilizar el poder de una manera abusiva, sino que utiliza el poder para servir a la población, es decir, para poder cumplir con brindar servicios públicos de calidad, es decir, educación pública, salud pública de calidad, impartición de justicia pronta y cumplida, es decir, de calidad. También el Congreso de la República tendría que brindar un servicio de calidad como lo es la creación de normas jurídicas o bien la derogatoria de las mismas y fiscalizar a la administración pública, pero por ello es que concebimos al procedimiento administrativo como una garantía del administrado y es una garantía para que la administración pública no dicte resoluciones ilegales, resoluciones arbitrarias, y si va a dictar una resolución ilegal en contra del bien común, en contra del interés público o en contra de los derechos o garantías que la Constitución Política de la República de Guatemala concede a todo habitante del territorio de la República de Guatemala, el administrado pueda presentar los recursos, las impugnaciones que estime pertinentes en contra de esa resolución o ese acto ilegal. Entonces, por eso concebimos al procedimiento administrativo como una garantía del administrado, es decir, una garantía de todo ciudadano guatemalteco que la administración pública va a sustanciar procedimientos administrativos de conformidad con la ley y que las resoluciones van a ser justas, de conformidad de derecho y nunca van a ser en contra del bien común, sino que va a ser para que impere el bien común o el interés general. Y en todo caso, la resolución sea ilegal, el administrado puede hacer uso de los recursos, llámese revocatoria, reposición, o bien poder acudir a la vía de la acción constitucional de amparo en contra de la administración pública cuando dicta resoluciones ilegales, arbitrarias, abusivas o que van en contra de nuestros derechos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en última instancia. Por eso le damos naturaleza jurídica de una garantía del administrado. Una crítica podría ser que alguien diga, bueno, pero es que entonces el IC tiene una posición muy garantista, él es muy garante, muy defensor de los derechos humanos. Efectivamente, porque concebimos que el ser humano, la libertad que tiene, su valor, la libertad es, por así decirlo, su activo más valioso. Es decir, sin libertad no puede haber vida en sociedad. No concebimos a las dictaduras, a las dictaduras que violan derechos humanos, etcétera. Eso queremos dejarlo atrás. Entonces, en la protección de esa libertad del individuo, de esa libertad del ser humano, el procedimiento administrativo le damos una naturaleza jurídica de ser una garantía del administrado, una garantía en contra del abuso de poder. Por eso es que concebimos al derecho procesal administrativo como una protección de los derechos de los administrados en contra de la administración pública o frente a la administración pública, porque también el procedimiento administrativo está a favor del bien común, es decir, también a la administración pública le conviene que se respete el procedimiento administrativo para que haya bien común, para que impere el interés general y sobre todo para que se respeten los derechos fundamentales de todo habitante de la República de Guatemala. Entonces, en conclusión, postura personal, criterio personal, pero fundamentado en lo que les expliqué, que la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo es ser una garantía del administrado. ¿Para qué estudiamos derecho procesal administrativo? Para defender nuestros derechos, para defender los derechos de sus futuros clientes en contra de los abusos de la administración pública, cualquier dependencia que sea. Y este criterio personal lo sustento entre varios artículos. En uno de ellos es el artículo 121 del Código Tributario, porque fíjense, compañeros, que por medio de los tributos es que sobrevive el Estado de Guatemala. Sin tributos no se podrían brindar servicios públicos, es decir, sin tributos, sin impuestos, no se le podría pagar a los maestros, a los policías, no se le podría pagar a los médicos, a los enfermeros, a los jueces, etcétera. Entonces,
el derecho tributario es muy especial, pero también el derecho tributario tiene un procedimiento administrativo tributario, el cual también es objeto de nuestro programa de estudios, pero un fundamento legal que yo encuentro para sostener que la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo es una garantía, es este que les voy a compartir en pantalla, compañeros, es el artículo 121 de el Código Tributario. Lo voy a agrandar para que lo podamos leer. Vean lo que dice ahí. Vean arriba, dice, capítulo 5, proceso administrativo, aunque en realidad es un procedimiento administrativo, porque proceso solo el judicial, el que se le ventila ante un juzgado o un tribunal. Pero indica, sección primera, disposiciones generales, es decir, son las disposiciones que se aplican a todo el procedimiento tributario ante la Superintendencia de Administración Tributaria, porque en este procedimiento administrativo, la administración pública sería la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, los que cobran impuestos. Y administrados seríamos todos los contribuyentes, los que pagamos IVA, ISR, YUSI, etcétera. Entonces vean, aquí dice naturaleza, es decir, naturaleza de este procedimiento administrativo, indica, artículo 121. El proceso ante la administración tributaria será impulsado de oficio. De eso ya hablamos. ¿Qué significa que sea impulsado de oficio? Y vean lo que dice acá. Las resoluciones finales dictadas en este proceso son impugnables ante los tribunales competentes. Entonces, acá, ¿qué es lo que ve? Que la naturaleza de este procedimiento administrativo tributario es que en primer lugar es impulsado de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Celeridad, quiere decir falta de trámites engorrosos por parte del administrado, etcétera. Pero posteriormente, ¿qué indica? Que estas resoluciones finales pueden ser impugnables ante los tribunales competentes. Esto es una garantía a favor del administrado, en este caso el contribuyente, en primer lugar, de que se va a respetar la ley, pero si la resolución final es ilegal o es arbitraria, se puede impugnar ante un tribunal competente. Por ello decimos que el procedimiento administrativo, en nuestra opinión jurídica, tiene la naturaleza de ser una garantía del administrado, una garantía de todo ser humano que habita el territorio de la República de Guatemala, en el cual impera su constitución. Pide la palabra Evelyn nuevamente. Perdone, licenciado, pero no sé si hoy no estoy captando, pero tengo esta duda también. En relación a lo que es el análisis de la prueba, digamos, ¿cómo sería el desarrollo de ese análisis? ¿Se cumpliría en el procedimiento administrativo las mismas fases de la prueba que un proceso, digamos, que habría que haber un ofrecimiento, una proposición, un posterior diligenciamiento, hasta una valoración de la prueba? ¿O es más informal? Y en ese sentido, digamos que porque la persona no supo presentar bien sus pruebas, tiene la oportunidad de volver a tener otro procedimiento en donde él pueda presentar de mejor manera sus pruebas, o en definitiva con el primer procedimiento pues se le termina la oportunidad de poder volver a ver esa situación que tal vez él está siendo afectado. Bien. Acá cuando nos referimos a análisis de prueba es el análisis que va a hacer la administración pública, pero esto no va a ser engorroso. Recordemos que el antiformalismo favorece al administrado. Acá olvidémonos de todas las fases de la prueba que estudiamos en la teoría general del proceso, es decir, proposición, admisión, diligenciamiento y valoración. De eso olvidémonos, porque eso sería que fuera muy formalista y perjudicar al administrado. El análisis de prueba se refiere a aquella labor intelectual, a aquella labor intelectiva que va a hacer el funcionario público, es decir, la administración pública que va a dictar la resolución administrativa. ¿Cómo lo va a analizar él? Según su leal saber y entender. Primero, de conformidad con lo que ordena la Constitución Política de la República de Guatemala. Segundo, de conformidad con lo que ordenan las leyes ordinarias. Y en tercer lugar, de conformidad con lo que indican los reglamentos. Entonces, esta labor de análisis de la prueba únicamente la realiza o le es atribuible a la administración pública. Acá ya el administrado no tiene nada que ver, y reitero, esas fases de la prueba que estudiamos en teoría general del proceso, acá no las aplicamos todo, porque entonces el procedimiento administrativo dejaría de ser antiformalista,
y se volvería más engorroso o más tardío en contra del administrado. El que tiene la obligación de analizar la prueba según la ley, según la Constitución, según la ciencia del derecho, va a ser la administración pública, quien resuelva la petición, y todos en resumen que tiene que resolver de conformidad con la ley, no puede dictar resoluciones ilegales. Esa sería la respuesta. Vamos a continuar. Entonces ya vimos la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo. Ya para ir finalizando este primer apartado, si se dan cuenta, compañeros, durante todo el desarrollo de estas clases hemos respetado estrictamente lo que es el programa de estudios de nuestra facultad. Obviamente, como hubo una clase que no se pudo llevar a cabo por los benditos, entre comillas, bloqueos de carreteras, no pudimos tener una clase por todas las manifestaciones, por todo eso que hubo. Entonces, esa clase nos va a hacer falta, pero la evaluación parcial va a ser hasta lo que veamos el día de hoy. Y vamos a intentar hacer una definición, compañeros, de lo que es el procedimiento administrativo. Fíjense que definiciones hay muchas, según los tratadistas, según los autores del derecho procesal administrativo. Respetamos cada postura, cada definición. Ustedes también pueden construir una definición personal, pero una que llama mucho la atención porque aunque es un poco larga, extensa, considera un servidor de ustedes que llena todos los elementos de lo que es el procedimiento administrativo, es esta. Es la definición que de procedimiento administrativo da el autor Roberto Dromi, especialista en Derecho Procesal Administrativo. Don Roberto Dromi indica que el procedimiento administrativo es el instrumento de gobierno que describe, articula, regula y a la vez habilita el ejercicio de las prerrogativas públicas que integran el poder. Es decir, se trata de un instrumento de gobierno y de control que cumple una doble misión republicana: el ejercicio del poder por los carriles de la seguridad y la legalidad, y la defensa de los derechos por las vías procesales, recursivas y reclamativas. Es solo para estudiar esta definición nos podríamos llevar una semana o un mes, pero ¿qué es lo importante acá? Noten la penúltima línea, ¿qué es lo que dice? Defensa de los derechos. Estamos diciendo entonces que el procedimiento administrativo tiene una función garantista y que se trata que impere el derecho, que imperen los derechos y garantías que la Constitución Política de la República de Guatemala le concede a cada administrado, y que se dicte una resolución administrativa justa de conformidad a la ley y no resoluciones ilegales. Y por eso indica en la penúltima y última línea, por las vías procesales, recursivas y reclamativas. Es decir, si el procedimiento administrativo finaliza con una resolución ilegal, quien se estime agraviado podrá hacer uso de los recursos que la ley permite para impugnar o para oponerse a una resolución administrativa que estima ilegal o arbitraria. Es decir, este podría ser el elemento más importante de esta definición de lo que es el procedimiento administrativo. Si se dan cuenta, acaban todos los elementos. Por ejemplo, habla que es un instrumento de gobierno. Efectivamente, es un instrumento de la administración pública. Habla también del ejercicio del poder, sí, porque el Estado lo que maneja es poder, ese poder que le delega al pueblo, pero es un poder que debe ser utilizado para servir a la población y no para servirse de ella. También habla, por ejemplo, que debe de existir seguridad y legalidad, efectivamente, de lo que ya hablábamos, principio de legalidad, principio de certeza y seguridad jurídica. Entonces, por eso es que con esta definición concluimos este primer apartado del desarrollo de nuestras clases, una definición de lo que es el procedimiento administrativo. Hay más definiciones, cada autor tiene una definición, ustedes mismos pueden construir una definición, pero esta abarca muchos de los elementos que hemos venido estudiando. Ese procedimiento administrativo que se debe de sustanciar para que la administración pública dicte una resolución o ejecute un acto, y en este caso esa resolución va a ser la manifestación de voluntad de la administración pública. Si esa manifestación de la voluntad es legal, es de conformidad de derecho, pues qué bueno.
Ahora bien, si esa manifestación de la voluntad de la administración pública es ilegal, es arbitraria, viola derechos fundamentales de la persona humana, bueno, en ese caso nos podemos oponer a la misma por medio de la interposición de recursos. Entonces, esta sería una definición, la que nos brinda el autor Roberto Dromi, de lo que es el procedimiento administrativo. Hasta acá hemos agotado la primer parte de nuestro curso de Derecho Procesal Administrativo. Hasta acá va a ser objeto de evaluación. Tuvimos nuevamente problema con la plataforma, pero al finalizar esta clase, junto con la asistente del octavo semestre, vamos a subir esta presentación a la plataforma. Ahora bien, se recuerdan que habíamos hablado en cuanto a concluir un repaso que habíamos iniciado de lo que va a ser objeto de examen. Lo primero que tengo que indicarles, compañeros, es que en el examen las preguntas que van a venir son exclusivamente de lo que hemos dialogado acá en la clase. No va a venir nada de lo que no hemos expuesto acá en la clase, de lo que hemos dialogado, lo que hemos explicado, de lo que han habido preguntas, comentarios, aportaciones de ustedes, compañeros. Únicamente de eso va a venir la evaluación, de lo que hemos expuesto y analizado aquí en la clase. Por eso hasta acá, hasta esta definición de derecho procesal administrativo, va a ser nuestra evaluación. Si ustedes escucharon con detenimiento todas las clases, pusieron atención y estudian, tienen apuntes, etcétera, sobre lo que hemos hablado, van a sacar una muy buena nota. Y por supuesto, eso lo pueden reforzar con la lectura de algún libro de derecho procesal administrativo para reforzar lo que hemos hablado acá durante estas clases. Entonces vamos a continuar con el repaso. Vamos a retroceder un tanto en esta presentación. Licenciado, perdone, Adelante. las diapositivas sí las va a subir. Es correcto. Al finalizar la clase la subimos junto con la asistente administrativa del octavo semestre. Gracias. Entonces, en la primera clase del repaso, compañeros, habíamos llegado hasta acá, ¿verdad? Hasta lo que es un concepto restringido de proceso. En estos minutos se quedan para terminar nuestra clase. Vamos a finalizar este breve repaso. Y si alguien tiene alguna pregunta concreta, la puede formular con toda la confianza y con mucho gusto la vamos a responder. El siguiente tema. Adelante. Hay un tema que se está tratando ahí en el chat y es porque al final aparentemente no queda del todo claro la diferencia entre proceso y procedimiento. La compañera que le había preguntado anteriormente, la compañera Luz de Targueta, escribió en el chat que le interesa cómo es el tratamiento de la prueba, porque ese es el punto medular de cualquier procedimiento o proceso. La prueba es la que respalda la argumentación, dice. Bueno, entonces yo detecto, yo detecto acá de que de repente todavía nos confunde un poco el asunto de que una cosa es un procedimiento administrativo. Yo entiendo que es más o menos como pedirle un permiso a alguna entidad del Estado que tiene que otorgar un permiso para hacer o no hacer algo que como ciudadano yo considero que tengo derecho, pero necesito el permiso de la autoridad para tener, qué sé yo, una licencia, un documento que a la hora de que otra autoridad me pregunte por qué yo estoy haciendo esa obra, que bien podría afectar a otros vecinos, como respaldo que yo tengo ese permiso para hacer esa obra, por ejemplo, ¿verdad? Sí, bueno, entonces... Y entonces yo, cuando voy a pedir permiso, la autoridad a la que le voy a pedir permiso me extiende un listado de los requisitos que yo tengo que cumplir para que me den ese permiso. Llenando, y ahí empieza el procedimiento administrativo, ¿verdad? Llenando yo todos esos requisitos, el burócrata en este caso los analiza, los lee, si está todo bien, entonces me dan el permiso que por ley corresponde. Y si no, pues me dicen de que o bien los complete, o bien no puedo hacer lo que estoy solicitando. Y al completarlos, pues entonces me dan, como en la ley corresponde, me dan el permiso para hacerlo, y si no los completo, pues no. Ahora bien, el proceso sí es una cuestión judicial, eso sí ya se ve en los juzgados, ¿verdad? Ya yo le tengo que demostrar al juez, por ejemplo, que sí completé los requisitos, pero que el burócrata no me quiso dar permiso. Y entonces ya el juez funciona como árbitro en este caso para
determinar si en efecto yo cumplí y el burócrata no me quiso dar permiso arbitrariamente, o bien yo en efecto no cumplí y el burócrata está en la razón. Ese sería el proceso, ¿verdad? El procedimiento del permiso, y si me lo dan, el proceso, no me dieron permiso, y yo consideraba que sí me lo tenían que dar y tengo que ir a lo judicial para que lo judicial force al burócrata para que me dé el permiso que por derecho me corresponde. Sí, ese es un ejemplo de los muchos que hay sobre un procedimiento administrativo y es un ejemplo sencillo que hemos venido utilizando para mayor comprensión del tema. Bueno, entonces contestamos en concreto las 3 preguntas. Primero, para efectos de nuestro curso, diferencia entre proceso y procedimiento administrativo. Proceso nosotros lo vamos a entender como un proceso judicial, es decir, un proceso que se va a sustanciar ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un órgano del organismo judicial. Puede ser juzgado de paz, juzgado de primera instancia, una sala de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, proceso penal, proceso civil, proceso laboral, proceso de familia, etcétera. El ejemplo clásico es el proceso penal, ¿verdad? Que inicia con una denuncia y puede terminar hasta con una sentencia condenatoria. Entonces, en nuestra clase, cuando decimos proceso, así, proceso sin apellido, sin algún adjetivo, el proceso se refiere a un proceso judicial, a un proceso ante un juzgado, ante un tribunal o ante una sala. Hasta este momento nosotros aún no hemos estudiado ningún proceso judicial, porque no hemos llegado a lo que es, por ejemplo, el proceso contencioso administrativo, que se va a ventilar ante una sala de lo contencioso administrativo. No hemos estudiado el juicio de cuentas, no hemos estudiado el juicio económico coactivo, que se va a ventilar ante un juzgado con competencia para conocer lo económico coactivo. Entonces, eso es proceso. Vamos a entender proceso como un proceso judicial ante un órgano jurisdiccional, pero hasta ahí no hemos llegado a fondo. Procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, ese sí es objeto de estudio, es todo lo que hemos venido estudiando y que hoy finalizamos con una definición, es decir, el procedimiento administrativo como aquella concatenación de fases que es antiformalista, que debe ser rápido, que debe ser respetuoso de los derechos fundamentales, que es por medio del cual la administración pública nos va a conceder audiencia, nos va a escuchar, va a analizar la prueba y de último va a dictar una resolución administrativa. Entonces, en nuestro procedimiento administrativo aquí no hablamos de juzgados. Esto no lo conoce un juzgado ni una sala. El procedimiento administrativo lo conoce la administración pública. Esa administración pública puede ser un ministerio, una secretaría, una municipalidad, una oficina municipal, etcétera. Entonces, primera diferencia. El proceso judicial lo conoce un órgano jurisdiccional. El procedimiento administrativo lo va a conocer la administración pública, alguna dependencia del Estado, pero no el organismo judicial. Este procedimiento administrativo va a terminar con una resolución administrativa, mientras que el proceso judicial va a terminar por regla general con una sentencia. Esa sería la segunda diferencia. Lo otro es que nuestro procedimiento administrativo, que es lo que hemos venido estudiando, la resolución con la cual se le pone fin a ese procedimiento administrativo se va a poder impugnar con una se va a poder impugnar por medio de un recurso administrativo, que puede ser revocatoria, revocación, reposición u otros. Mientras que el proceso judicial, cada ramo tiene sus recursos. En penal está la apelación especial, la casación, etcétera. Pero en nuestro procedimiento administrativo, la resolución con la cual se le pone fin al mismo únicamente se va a poder impugnar por medio de un recurso administrativo. Léase, por ejemplo, revocatoria y reposición. Y si esa revocatoria o reposición nos es desfavorables, allí sí nos podemos ir a lo judicial, que en este caso podría ser el proceso contencioso administrativo, que hasta ahí no hemos llegado. En nuestro procedimiento administrativo, el análisis de la prueba, nótese que yo no estoy diciendo valoración de prueba, la valoración de prueba es en un proceso judicial. El análisis de la prueba lo va a llevar a cabo la administración pública, el órgano administrativo, ministerio, secretaría, municipalidad, gobernación, dirección general, etcétera. Entonces,
Este análisis de la prueba lo va a hacer la administración pública y con base a ese análisis va a dictar una resolución administrativa. Pero como el procedimiento administrativo es antiformalista, no vamos a agotar toda esa fase de la prueba, proposición, admisión, no. Acá únicamente las pruebas, el administrado las presenta y ¿qué va a hacer al final? La administración pública las va a analizar para dictar una resolución de conformidad con la ley. Entonces, diferencia. En un proceso judicial, la prueba únicamente la valora el juez, el tribunal, la sala o la Corte Suprema de Justicia, mientras que en nuestro procedimiento administrativo, el cual es objeto de estudio, la prueba la va a analizar la administración pública, únicamente para dictar una resolución, pero va a ser un trámite lo menos engorroso posible, sin mayores formalismos, y este informalismo va a ser a favor del administrado, para que el administrado pueda presentarse ante la administración pública de una manera sencilla, clara, y poder exponer su petición o su solicitud. Por último, un ejemplo, el que ponía el compañero, solicitar un permiso de construcción. Sí, ese es un ejemplo de procedimiento administrativo, pero hay cientos. Por ejemplo, el que quiere construir una hidroeléctrica, el que quiere construir un edificio, el que, por ejemplo, le está diciendo a la SAT, mire, yo sí debo impuestos, pero no tanto como lo que ustedes dicen, analicen nuevamente. Eso es un procedimiento administrativo y hay infinidad de clases de procedimiento administrativo, que es lo que también estudiamos ya en cuanto a la clasificación. Estas serían las respuestas. ¿Algún compañero que tenga alguna otra pregunta en concreto? Una más, Lick, disculpe. ¿Sí? Este análisis de la prueba en lo administrativo se podría traducir, no necesariamente estoy diciendo que significa lo mismo, ¿verdad? Pero se podría traducir como revisión de requisitos. No. De que los requisitos estén completos o sean los correctos. No. Algunas peticiones, por ejemplo, cuando estudiábamos que va a ser de una contestación automática, ahí sí se podría decir que cumpla con los requisitos, por ejemplo, para que a alguien se le extienda pasaporte. Pero alguien, por ejemplo, que quiere construir una hidroeléctrica, ahí no es una colección de requisitos, ahí sí es un procedimiento formal, porque inclusive hay otras instituciones que tienen que dar un dictamen, un estudio de impacto ambiental, etcétera, para poder conceder esa licencia para poder construir una hidroeléctrica. Entonces, en algunos se verifican requisitos, sí, pero en otra gran cantidad, en la mayoría, realmente es un análisis de prueba, porque recordemos que el procedimiento administrativo también puede ser por denuncia o por queja de un administrado en contra de otro administrado. Entonces ahí la administración pública lo que va a hacer es analizar las pruebas y darle la razón a uno de los dos administrados. Ese sería otro ejemplo. Cuando son tres, cuando es tripartito, ahí la administración pública va a tener que analizar las pruebas que presentaron los tres administrados para establecer quién tiene la razón y dictar una resolución administrativa. Es decir, hay varias formas. Pueden ser para que se extienda una licencia, puede ser para por una obra, en este caso peligrosa, puede ser para determinar si una denuncia es verdadera, si le existe la razón al denunciante, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bien, entonces continuamos en este repaso. Bien, los principios del procedimiento administrativo son 20, ¿verdad? Ya dijimos que estos principios se deben de respetar porque también son una garantía del administrado durante la tramitación del procedimiento administrativo, ¿verdad? Son 20, no nos vamos a detener, ¿verdad? Algunos son más sencillos que los otros. Tenemos acá principios, por ejemplo, de legalidad, tenemos de seguridad jurídica, de gratuidad, de economía, de celeridad, eficacia, eficiencia, principio de publicidad. Vimos también principio de la instrucción, principio de la verdad material. Muy importante, el principio del debido proceso o garantía de defensa, que quiere decir que durante la tramitación del procedimiento administrativo, el administrado tiene derecho a defenderse, tiene derecho a contradecir, a presentar pruebas para sustentar su afirmación. Tenemos también el principio de supremacía constitucional, que quiere decir que la Constitución debe de prevalecer siempre para tomar una resolución administrativa. Principio de predictibilidad, acá hubo muchas dudas, compañeros. Recordemos que explicamos que predictibilidad, en este caso, es que la resolución sea predecible, es decir, que no hayan sorpresas, que
exista igualdad, que no exista discriminación y que cada administrado sepa que determinada acción va a traer una reacción. Es decir, cada incumplimiento de una norma o un reglamento va a tener una consecuencia jurídica. En este caso, una resolución jurídica que le puede ser desfavorable. Estos son entonces los 20 principios que estudiamos en nuestra clase. El último es el de razonabilidad y dijimos que en estos 20 principios se pueden encuadrar o subsumir los demás principios que la doctrina ha establecido. Hablamos también de la evolución del procedimiento administrativo. Dijimos que los principios, estos 20 principios son parte de esa evolución de lo que es el procedimiento administrativo. También dijimos que la tecnología se ha empezado a aplicar en lo que es la sustanciación del procedimiento administrativo. Hablamos, por ejemplo, de las cámaras de metra, hablamos de la medición de terrenos, de utilizar el GPS, la geodesia, las cámaras fotográficas, las fotografías satelitales. Esto es la tecnología aplicada al procedimiento administrativo. Dijimos también que parte de esta evolución del procedimiento administrativo nos ha indicado que los servicios públicos deben de ser de calidad. La seguridad pública debe ser de calidad. La Policía Nacional Civil debe prestar un servicio de excelencia, igual que los maestros, los médicos, los ingenieros, los jueces, etcétera. Cualquier persona que devenga un salario del Estado tiene la obligación de prestar un servicio público de calidad, de atender de una manera digna a todos los administrados sin ningún tipo de de discriminación. Y finalizamos con el artículo 28 constitucional, que aquí es donde vimos lo del famoso plazo de los 30 días. También hablamos de los elementos del procedimiento administrativo. Hablamos que en este caso está el inicio, que puede ser de oficio, a petición de parte o por denuncia. El segundo elemento es el órgano administrativo, es decir, en un procedimiento administrativo siempre va a estar la administración pública, una dependencia de carácter pública. El tercer elemento es la competencia administrativa, porque la ley debe de indicar cuál es la competencia que tiene cada dependencia administrativa. Y por último vimos el administrado, es decir, cualquier ciudadano, cualquier particular. Por eso, como le respondíamos a un compañero, el procedimiento administrativo, miren, siempre va a tener estos dos elementos. 2, el órgano administrativo. 4, el administrado. Porque en el procedimiento administrativo son las dos partes por excelencia, administración pública por un lado y por otro lado el administrado, aunque pueden intervenir más. Hablamos también de 2 clasificaciones de procedimientos administrativos. El martes hablamos acerca de los procedimientos ordinarios y los procedimientos especiales, y estos tienen una subdivisión. Acá la tenemos en pantalla. Y la segunda clasificación, que fue la que vimos hoy, es la clasificación por la forma de inicio del procedimiento administrativo, y vimos también por los motivos que originan el procedimiento administrativo. Entonces, compañeros, vimos 4 clasificaciones. Acá les retornamos. Está la clasificación en procedimientos ordinarios y procedimientos especiales. Acá hay 2. Y está la clasificación por la forma de iniciarse. Y en cuarto lugar está la clasificación por los motivos que originan el procedimiento administrativo. Son 4 clasificaciones en las cuales se pueden subsumir o encuadrar las demás clasificaciones que la doctrina ha establecido, porque hay más. Y la legislación guatemalteca, todas esas leyes y reglamentos administrativos tienen esta clasificación. Algunas indican que inicia de oficio, otras por denuncia, otras como impugnación de una resolución administrativa, etcétera. Ya en el transcurso del curso ustedes van a ir identificando, ¿verdad? A ver, este procedimiento administrativo es por petición del administrado. O miren, este procedimiento es de oficio, es decir, eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, 4 clasificaciones. Y también ya vimos lo que son las características del procedimiento administrativo, que fue lo que vimos hoy. Darle audiencia al interesado, indicarle cuáles son las pruebas. Hay una fijación del plazo para resolver. Este plazo es para la administración pública. Vimos también que las otras instituciones que pueden intervenir también tienen un plazo para emitir un dictamen. También dijimos que hay un análisis de la prueba y que este análisis de la prueba lo va a hacer exclusivamente la administración pública
para dictar una resolución de conformidad a derecho. Y también muy importante, una característica es notificación a los interesados, notificación del inicio y notificación de la finalización por medio de una resolución administrativa. Notificación dijimos que es poner en conocimiento del administrado una resolución. Hablamos de la naturaleza jurídica y dijimos que una postura personal de un servidor de ustedes es que el procedimiento administrativo es una garantía a favor del administrado, una garantía que se va a respetar la ley, que se va a respetar la Constitución y que no se van a dictar resoluciones ilegales, pero que si se llegan a dictar resoluciones ilegales por parte de la administración pública, podemos hacer uso de los recursos que la ley establece. Y finalizamos con una definición de lo que es el procedimiento administrativo. Esta definición, compañeros, es muy técnica, es muy amplia, es muy especializada, pero es muy idónea, está muy interesante porque acá podemos reflejar todos los elementos de lo que hemos venido estudiando, que es el procedimiento administrativo. Básicamente, nuestro primer examen parcial va a versar sobre el procedimiento administrativo, su naturaleza jurídica, evolución, definición, clasificación, etcétera, porque en sí, a estudiar un proceso judicial, aún no hemos llegado. Y esta presentación más tarde la vamos a subir a la plataforma. Fuera de esto que hemos hablado durante estas clases, no viene ninguna pregunta en nuestro primer examen parcial. Y para finalizar, compañeros, si alguien tiene alguna pregunta en concreto sobre el curso, la puede formular en este momento. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo ingresé un poquito después de dar el inicio a usted en el curso. ¿Hay alguna instrucción para el examen? Disculpe, por ejemplo, si es en... Pues yo no sé que es en Classroom, no sé si va a ser en Google Meet. En Google Meet. Sí, la instrucción general, compañero, es que en el examen va a venir únicamente de lo que hemos expuesto durante el desarrollo de este curso. Si ustedes pusieron atención, si han tomado notas, si han reforzado con lectura de libros, artículos, etcétera, les va a ir muy bien. No va a venir nada fuera de lo que hemos expuesto durante el desarrollo de este curso, que básicamente es la primera parte de nuestro programa de estudios. El examen se considera que va a ser por medio de la plataforma Classroom. Ahí va a estar subida nuestra evaluación. Y lo demás es lo que hemos visto durante el desarrollo de la clase de hoy y el repaso breve, o la segunda parte del repaso, el cual habíamos iniciado el día martes. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, muy buenas. Les saluda Cristian Lemus. Adelante, Cristian. Yo no pude entrar la primera clase, pero me quedó una duda porque hay dos Classroom. O sea... Sí, se lo explico. Esta es una duda técnica. Lo que sucede es que son más de 200 alumnos inscritos. Entonces, por aspectos de capacidad, por eso la recomendación fue formar A y B, pero no son dos secciones. Ustedes son una sola sección del octavo semestre y por aspectos técnicos de espacios que hay dos, pero es exactamente lo mismo, sin ninguna diferencia. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, mire, en el tema de las clasificaciones yo las tengo anotadas, pero no pude enumerarlas. Tengo la clasificación la número 1 por procedimientos administrativos. Si no estoy mal, la segunda clasificación es por motivos que origina el procedimiento administrativo. La tercera sería la característica, esas ya son características. Características del procedimiento administrativo. Sí, vamos a retornar aquí. Mire, compañero, lo empezamos el día martes, hablando de la clasificación del procedimiento administrativo. Acá está. El martes vimos dos clasificaciones. Primera, procedimientos ordinarios y segunda, procedimientos especiales. Los procedimientos ordinarios tienen una subdivisión. La primera son los procedimientos de aprobación automática, que son aquellos donde la administración pública de una vez va a dictar una resolución. La segunda división es los procedimientos de evaluación previa, que significa que previo a dictarse una resolución administrativa, la administración pública va a conceder audiencia, va a analizar la prueba, va a analizar el expediente para dictar una resolución. Estos procedimientos de evaluación previa se subdividen con silencio negativo y con silencio positivo. Entonces, esta es la primera clasificación, compañero. Procedimientos ordinarios que se subdividen de aprobación automática y de evaluación previa. Y los de evaluación previa pueden haber con silencio negativo y con silencio positivo.
La segunda subdivisión es los procedimientos especiales. En primer lugar, los procedimientos trilaterales, donde hay más de dos partes, es decir, la administración pública, y pueden ser 2, 3, 4 o más administrados. Se le llama trilateral, pero en realidad debería ser multilateral porque hay varios intervinientes. Y la segunda clase es procedimiento sancionador, que es por medio de aquel se sanciona al administrado por medio de una multa, una amonestación, etcétera. Entonces, aquí vimos ya dos clasificaciones. 1, procedimientos ordinarios y sus subdivisiones. 2, procedimientos especiales y sus subdivisiones. Y el día de hoy vimos otras dos. Vimos la clasificación por la forma de iniciarse el proceso, que se subdivide a su vez en iniciación de oficio del procedimiento y en petición del interesado. Y también vimos la última clasificación, el procedimiento administrativo, que es la clasificación por los motivos que originan el procedimiento administrativo, que tiene 3 tipos: por impugnación de una resolución administrativa, por petición propiamente dicha y de oficio. Entonces, compañeros, son 4 clasificaciones. Son las que están en la parte superior con color verde. 1, procedimientos ordinarios. 2, procedimientos especiales. 3, clasificación por la forma de iniciarse el procedimiento administrativo. Y 4, por los motivos que originan el procedimiento administrativo. Estas fueron las 4 clasificaciones que hemos visto en nuestra clase y las cuales van a ser objeto de evaluación. Licenciado, perdone, siempre con la misma pregunta que le había hecho hace un momento en el examen. Esto es para prepararme, ya sea por correo, ahora sí, va a ser de opción múltiple, de respuesta directa, de análisis, o cómo va a ser para podernos preparar con eso. Sí. La materia prima es lo que hemos hablado durante las clases y lo cual también está refrendado en los libros y en los artículos. La forma o la técnica de evaluación va a ser subir a la plataforma la evaluación. Muy probablemente pueda ser opción múltiple, falso y verdadero, etcétera. Muy probablemente esa va a ser la técnica. Gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bien, yo creo que ya no hay preguntas de manera verbal. Vamos a darle un vistazo rápido al chat. Perdón. Adelante, Giovanni. Buenas noches. Licenciado, con la misma pregunta que había hecho el compañero anteriormente, como dice que hay 2 classrooms, a la hora de ingresar, no importa, en cualquiera puedo ingresar por si me llegara a equivocar o no lograr entrar en uno, siempre es el mismo examen, solo pongo mis datos y... Bueno, sí, muy buena pregunta. A lo mejor hoy que hable con la asistente administrativa vamos a poner una nota ahí, pero mire, no tengo una respuesta correcta, pero si no pueden una, intenten la otra. En alguna de las dos va a estar ahí su nombre y usted va a tener acceso a su examen. Gracias, licenciado. Bien, entonces como ya no hay preguntas verbales en el chat, veo que, bueno, la última fue la de Evelyn, ya hablamos que en este caso el análisis de la prueba es ese análisis que va a hacer la administración pública para dictar una resolución. Es distinto a la valoración de la prueba que únicamente hace un juez o un magistrado. Bien, entonces compañeros, la evaluación, ¿verdad? Va a ser el día martes, en horario nocturno, me parece que a las 8 de la noche, así es lo que dice el calendario académico. Les deseo éxitos, estudien, lean libros donde están estos temas, repasen las clases, lo que hemos visto, y desde ya les deseo éxitos. El objetivo mío es que ustedes aprendan para la vida, que aprendan para que cuando ya sean abogados y vayan a ejercer el derecho procesal administrativo, lo hagan de una manera correcta, idónea y ética, es decir, que sean buenos abogados. Ese es el objeto principal, y un medio es que puedan ganar o sacar la nota máxima en la primera evaluación, en el primer parcial. Éxitos, que tengan una muy buena noche a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche.